Eso. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes. No, si ese era para mí, muchas gracias, pero dele uno mejor al que se lo merece. Yo no sé si reírme, llorar, estoy nervioso. Es como si fuera mi primera vez predicando. Y la verdad que súper feliz y contento de lo que Dios está haciendo en esta nueva temporada, en este nuevo año. El Señor me habló aproximadamente para el mes de agosto o septiembre y me dijo que este año era un año de renuevo. Diga conmigo, renuevo. Así que prepárense porque Dios va a cambiar todas las cosas en tu vida, en tu familia y en todo tu entorno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso al Señor si lo creen. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha sido un estandarte en estos últimos meses de mi vida. Y hacemos muchas veces una pregunta al Señor. Bueno, yo soy de las personas que le hacen muchas preguntas a Dios. Yo sé que usted no. Yo sé que nunca, yo sé que usted entiende a Dios perfectamente. Usted no tiene que hacerle preguntas a Él. Pero yo sí converso con el Señor, le hago muchas preguntas. A veces me responde, a veces no me responde y a veces responde tarde. O al menos eso es lo que uno cree. Pero yo quiero compartir contigo esta pregunta. ¿Por qué Dios usa a personas rotas? ¿Habrá alguna persona rota en este lugar? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios usa personas rotas? Bueno, hay dos formas de llegar al Señor. Una es por amor y la otra es por dolor. No conozco cómo se llega por amor. Yo conozco la forma de llegar a Dios a través del dolor. Hemos llegado al Señor por situaciones difíciles que no suceden. Entonces ahí te das cuenta que todo lo supuestamente negativo en nuestra vida obra para bien. Obra para bien. Y siempre lo he dicho, lo que usted no entienda hoy no se preocupe. Usted lo va a entender más adelante. O también es muy probable que nunca lo entienda. Y cuando estemos en la presencia de Dios, ahí es donde vamos a decir, ahora entiendo. Por eso nuestro trabajo no es entender a Dios. Nuestro trabajo es serle fiel a Dios, serle fiel a su palabra. Y para eso necesitamos conocer su palabra. Amén. Ahora, vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Y aquí está el fundamento de lo que realmente Dios establece para Él usar personas rotas. Y dice la palabra, sino que lo necio, diga conmigo, lo necio. Dile al que está a tu lado, está hablando de ti. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Imagínate, Dios no escoge al más capacitado. Dios no escoge al perfecto, al erudito, al que tiene todo el conocimiento, al científico. No, Dios escogió de lo más necio. Y dice, para avergonzar a los sabios. Yo diría a los que se creen sabios. A los que se creen, porque la sabiduría realmente proviene de Dios. Hay tres tipos de personas. Y esto lo comparto yo en mi libro. El primer tipo de persona es el intelectual. El intelectual es aquella persona que tiene conocimiento de todo. Mire, cuando yo estudié para locución, teníamos que tener conocimiento de todo. Teníamos que aprender de todo tipo de tema, porque si usted iba a trabajar en los medios de comunicación, usted tenía que por lo menos tener algo de conocimiento y teníamos que obligatoriamente leer el periódico. ¿Cuántos se acuerdan del periódico físico? ¿Cuántos millennials hay aquí? Y uno agarraba ese periódico y uno tenía que grabarse las manos, todas negras de tanto leer el periódico.
Entonces, el intelectual es el que tiene conocimiento de todo. Probablemente no es un experto en una materia, pero tiene conocimiento sobre eso. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi hijo mayor, Said, él lee mucho, investiga mucho y siempre tiene un tema y siempre sabe un poquito de algo. Ese es el intelectual, aquella persona que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Luego está el inteligente, que no necesariamente es intelectual. El inteligente es aquel que tiene la habilidad, la destreza para realizar un trabajo específico. El ladrón es muy inteligente, porque para robar se necesita inteligencia y él aplicará la inteligencia para lo malo. Entonces, no necesariamente el inteligente es intelectual y no necesariamente el intelectual es inteligente. Y luego está el que está por encima del inteligente y del intelectual y es el sabio. Diga conmigo, el sabio. Pero el sabio, es decir, la sabiduría proviene única y exclusivamente de Dios. La sabiduría no proviene de los libros, no, de los libros proviene el conocimiento. La sabiduría proviene de Dios. Por eso hay personas que son impactadas por el conocimiento, pero solo la sabiduría te transforma. Solo la sabiduría te transforma porque la sabiduría proviene de Dios. Y el que es, a ver, no sé si usted llegó a conocer a algún anciano de estos que viven en el campo, que no saben leer ni escribir, pero te hablan con una sabiduría que tú dices, ¿de dónde sacó este anciano tanta sabiduría si no fue ni siquiera al colegio? No tiene ni siquiera un primer grado. ¿De dónde la saca? De la conexión, de estar conectado con la naturaleza. Tú ves cómo te hablan de las matas, cómo te hablan de los árboles, cómo te hablan del clima, cómo te hablan de las nubes. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con la creación, comienzas a conocer al Creador. Conectarte con la creación te hace conocer al Creador. Y por eso la sabiduría es tan importante. Él está conectado en el espíritu. La parte B dice, porque primero dice Dios escogió a los necios. Y luego dice, para avergonzar a los sabios y lo débil, diga conmigo, lo débil. Y lo débil del mundo, no de la iglesia, sino del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Diga conmigo, soy necio y soy débil. Eso es lo que somos. La palabra nos enseña que del polvo venimos y al polvo volveremos. Somos nada. Mire, usted nunca ha visto detrás de un carro fúnebre un camión de mudanza. Nunca. Y nos matamos por defender cosas que son perecederas. Nos matamos por resguardar cosas que se las va a llevar el moho y la carcoma. Pero lo que es verdaderamente importante es lo que usted construye en el reino de los cielos. Eso es lo que realmente es eterno. Por eso la palabra dice, hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Entonces nos preguntamos por qué Dios usa personas rotas. ¿Por qué Dios no usa a aquel intelectual? ¿Por qué Dios no usa a los inteligentes? Y esto no quiere decir que nosotros no tengamos intelecto y no tengamos inteligencia, por favor. De hecho, yo soy de los que piensa que los cristianos deberíamos gobernar el mundo a través de la sabiduría, a través de la inteligencia y a través del intelecto. Los cristianos somos los que... Mira, el destino de una nación no depende de un partido político. El destino de una nación no depende de un presidente. El destino de una nación no depende de un superhéroe. El destino de una nación depende de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. No estoy hablando de una congregación local, sino de la iglesia, porque hay una sola iglesia. Somos un solo cuerpo. Gracias por su entusiasmo. Apláudale fuerte al Rey de Reyes. Somos una iglesia. Somos un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo en la tierra.
Aquí. Entonces, estar roto, iglesia, es un regalo. Dile al que está a tu lado, estar roto es un regalo. Porque solo cuando estamos rotos es cuando reconocemos la necesidad de un Salvador en nuestra vida. Es ahí cuando reconocemos, yo necesito a un Salvador en mi vida, necesito a Jesús en mi vida para que nos haga completos. Y en mi experiencia, amada iglesia, yo no estoy calvo por casualidad. En mi experiencia donde hay quebrantamiento, hay una abundancia de gracia. Hay una abundancia de gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede invalidar la gracia. Pastor, pero hay abusadores de la gracia. Déjele eso al Señor. No se meta allí, eso no es su problema. Si hay gente que abusa de la gracia, ¿no cree usted que Dios va a enviar su recompensa para los que abusan de la gracia? Claro. ¿O acaso Dios puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Por eso siempre he dicho, iglesia, tenga cuidado porque lo que parece. Probablemente usted se sienta derrotado o se sienta roto en este mismo momento de su vida. Usted quizás esté atravesando un momento donde dice, estoy no roto, estoy pulverizado. Y en este momento es donde Dios está más cerca de ti de lo que crees. Yo soy un hombre que tengo más de 20 años sirviendo al Señor. Ahí están mis padres, mis hijos que son mi testimonio. Que me conocen mis debilidades como mis fortalezas. Más mis debilidades, porque no tengo muchas fortalezas. Conocen mis imperfecciones. Saben de qué parte cojeo. Pero si hay algo que ellos puedan saber, es que yo soy un hombre incansable para servir al Señor. Con todos mis defectos, con todos mis errores, así Dios fue que me hizo. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús fue a la cruz, murió por tus pecados, por los que cometiste y por los que vas a cometer. Mire, es tan fácil. Dios elige a las personas rotas para crear obras maestras. Él elige a personas rotas para crear obras maestras. Mire, una vez les conté y les prediqué. Yo cuando me convertí, la primera iglesia que visité fue la iglesia donde mis padres me llevaron. Me encantaba cómo el pastor predicaba. Pero luego el Señor me llevó a otra ciudad donde conocí otra iglesia y ahí comencé a congregarme. Pero yo tenía algo en mi mente que el enemigo lo sembró. Y es que yo decía que solo Dios usaba a las personas que habían nacido en el Evangelio. Entonces yo conocía personas que Dios usaba poderosamente y cuando yo le preguntaba me decían, no, yo nací en el Evangelio. Y yo decía, Dice, yo he pasado tantas cosas terribles y he sufrido desde los 7 años de edad, he sufrido tanto que yo creo que Dios no me va a usar a mí porque Dios usa a una persona exageradamente santa y una persona exageradamente perfecta. Y haber nacido en un hogar cristiano es lo que te hacía santo y lo que te hacía perfecto. Eso era lo que yo pensaba. Hasta que un día conversando con el Señor, prácticamente diciéndole, ¿para qué estoy aquí si al final no me vas a usar? Yo soy una persona tan imperfecta, tengo tantas debilidades, tengo tantos defectos. Tú no me vas a usar. Hasta que Dios me habló y me dijo, es que lo que has pasado y lo que has vivido es exactamente lo que voy a usar en mi poder y en mi gloria, donde me voy a perfeccionar en tu debilidad para que tú alcances a millones de personas. Y es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Es lo mismo que Dios va a hacer contigo. De donde Dios te sacó, es de ahí donde Dios te va a usar. De donde Dios te sacó, es ahí de donde Dios te va a usar. Samaria se convirtió por una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella. Habla Jehová. Y Jesús, mire, Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. A los discípulos les sorprende esto porque ningún judío, ellos preferirían
rodear Samaria para llegar a cualquier otro lugar, que era mucho más lejos y era mucho más tedioso el trayecto que cruzar y atravesar Samaria. Imagínate, no se hablaban, eran tan cristianos que no se hablaban. Sí, no me diga amén, porque ahí no cabe amén. Los discípulos eran tan santos que decían, no nos contaminaremos con los samaritanos. Y Jesús dice, me es necesario. Y cuando Jesús se sienta a hablar con la mujer en el pozo de Jacob, los discípulos comenzaron a juzgar a Jesús. Ahí está en la Biblia, lea la Biblia. No me crea a mí, lea la Biblia. Dice, ¿y por qué éste está hablando con esa mujer? Y Jesús le descubre todo lo que en su interior esta mujer está padeciendo. Porque es una mujer sufrida. Y Jesús le predica y dice la palabra que esta mujer le predicó el evangelio a toda Samaria. ¿Tú sabes que a Dios le interesa más lo que tú vas a aportar al reino que tu condición de pecado? Hay gente que está tan preocupada por tu pecado que no están sirviendo al Señor por eso. Nosotros no somos la iglesia de los santos de los últimos días. No nos merecemos ese título de santo. Por eso Jesús nos los dio en la cruz del Calvario. No nos merecemos el título de justos, pero fuimos justificados por la sangre de Jesús. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Tu quebrantamiento no es el final. Tu quebrantamiento no es el final, es el comienzo de una nueva temporada y de una nueva persona que Dios está esculpiendo para convertirte en alguien mayor que tu pasado y prepararte para tu futuro. Alguien tiene que decir amén a eso. Cuando usted le pone una gran piedra enfrente del escultor, el escultor no ve una simple piedra. Usted y yo miramos una simple piedra, pero el escultor no ve una piedra. Él ve una obra maestra escondida dentro de esa piedra. ¿Y qué agarra el escultor? Un martillo y un cincel. Y él no golpea la piedra, él comienza a quitar lo que no le pertenece a esa obra maestra. Él comienza a golpear y cada golpe te va a doler. Cada golpe va a comenzar a quitar algo que no te pertenece. Va a quitar algo que no es tuyo. Va a quitar algo que no va a formar parte de tu futuro. Por eso la Biblia habla del remanente fiel. Satanás siempre canta victoria antes de tiempo. Tu mejor arma es el silencio. Tu mejor arma es el silencio. No te defiendas. Deja que Dios hable por ti. Y Dios se toma su tiempo. Yo no soy el mismo sin ese silbido. Tres cosas importantes para entender por qué Dios usa personas rotas. Primer punto. Para mostrar su poder a través de nuestra debilidad. Es que Dios es tan maravilloso que nos hizo y nos creó tan imperfectos, con tantas debilidades, porque si no nosotros fuésemos dioses y estuviésemos levitando. Y el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento está en 2 Corintios 12:7 diciendo lo siguiente. Fíjese, este hombre está padeciendo de una condición, lo que se le conoce teológicamente como el aguijón en la carne de Pablo. Y este hombre que viene de hablar muchos idiomas, de tener muchas nacionalidades, un hombre de influencia en el gobierno, que pidió carta a los sacerdotes para asesinar a los cristianos. ¿A quién le pidió carta? ¿Para asesinar a quiénes? El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, para evitar que me volviera, me gusta esta traducción porque dice, para evitar que me volviera, ¿qué? Nosotros como seres humanos
Tenemos que cuidarnos. Por eso usted ve que yo constantemente digo, dele ese aplauso a quién. Al Señor, no me lo dé a mí. Eso no es falsa humildad, es que yo no me quiero subir más de la cuenta. Yo tengo personas que me asisten, que cuando van donde mí, venga pastor, yo le cargo eso. No, tranquilo, yo puedo. Además, me gusta sentirme útil. Y como yo tengo un espíritu de servicio, a mí me cuesta cuando la gente a mí me sirve. Me cuesta y tengo que aprender a recibirlo, pero me cuesta, porque mi espíritu es servir a los demás. Pero Pablo, no solamente, porque todos tenemos esto, todos necesitamos ser aprobados. Y sin darnos cuenta nos podemos convertir en personas adictas a la aprobación. Y no hay nada más poderoso que hará Dios en tu vida, es que procesarte a través del dolor para que no necesites más aprobación del hombre. Porque dice la palabra, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. No dice que no agrades a los hombres. No siga hombre. ¿Y qué seguimos? Espíritus, espectros. Lo que usted tiene que tener claro, que si cuando usted sigue a un guía, cuando usted sigue a una persona, esa persona está dirigida por Dios, a pesar de sus imperfecciones. El día que usted crea que yo soy perfecto, mejor váyase para otro lugar. Porque yo nunca he predicado de perfección. Jamás. Vaya a todos mis mensajes de todos los años atrás y vea que lo único que yo hablo son de mis defectos y de mis debilidades. Y venía contando durante todo este año que en el 2014 un profeta vino donde mí un día y me dijo, después que abras el 5º servicio te daré el nuevo templo. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Dice, para que no me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Mira cómo le llama a Pablo, sublimes revelaciones. Pablo estaba recibiendo unas revelaciones tan poderosas de Jesús, de Dios, que las escribía. Dice, para que no me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, ¿un qué? Un mensajero de Satanás. Es decir, el apóstol Pablo tenía un escudero, un mensajero de Satanás. Dice, le fue enviado para que me atormentara. ¿Qué hace esto? Te mantiene en el nivel donde tienes que estar. Por eso tenga cuidado, iglesia, de usted juzgar a alguien que está viviendo un proceso, porque el próximo puede ser tú. Porque todos tendremos un mensajero de Satanás ahí al lado que te atormentará. Tenga cuidado de juzgar. Tenga cuidado de levantar una espada que se te dio para luchar y levantarla en contra de alguien, porque su pecado sea diferente al tuyo. Tres veces rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia. Diga conmigo, gracia. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. Imagínate si Dios te quitara tu debilidad. No necesitaríamos entonces el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser débiles, porque de lo más necio y débil del mundo escogió Dios. Porque dile a la persona que está a tu lado, no se trata de ti, tampoco de mí, se trata de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se trata de Él. Dice, por lo tanto, gustosamente presumiré. ¿Cómo comenzó escribiendo este texto? Diciendo, para que no me volviera presumido. Pero él dice luego, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y ¿sabes qué? Gloriarte de tus debilidades no es andar por la calle diciendo yo soy un pecador. Y yo peco porque tengo debilidades. No se trata de eso. Dice, gustosamente me gloriaré. Es
Conocer que tienes una debilidad. Porque Dios no va a transformar lo que no reconoces. Usted tiene que reconocerlo. Tiene que reconocerlo. Y también tiene que saber con quién reconocerlo. Porque no es que te va a tocar el vecino, mira, me dijeron que tú estabas pecando, confiésalo. Y tú le dices al vecino, pues mándame tu correo para mandarte el reconocimiento de mi pecado. Y aquí hay cosas que aunque las reconozca, llega un punto donde dices, qué bueno que pasó. Qué bueno que esto pasó porque me di cuenta quiénes realmente estaban conmigo y quiénes no. Quienes solamente me necesitaban y quienes dijeron, yo soy de la pala, estoy contigo. La embarraste, pero estoy contigo. Hello. Segundo, para darnos un testimonio de su gracia, ¿qué? Transformadora. El libro de Salmos capítulo 34 verso 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y el espíritu abatido habla del dolor de cuando una persona se conduele con el cuerpo de Cristo. Yo no puedo sentirme feliz y mostrar un gozo y una alegría cuando sé que la iglesia está sufriendo algo. ¿Así o más feliz? Sabiendo que la iglesia de Cristo está sufriendo. Estamos para le conté el domingo pasado que me di en el dedo chiquito del pie. Todavía me duele. Todavía me duele. Me fui a poner el zapato esta mañana y ahí sentí el dolor, como queriendo decir, todavía estoy herido. Porque el dedo chiquito tiene una facilidad de flexibilidad que se va para atrás completo el dedo chiquito. ¡Wow! Al estilo Matrix. Dice, ¿para qué Dios diseñó el dedo chiquito? No tiene ninguna función, aunque algunos expertos dicen que te mantiene el equilibrio. Fíjate, el más pequeño te ayuda a mantener el equilibrio. Nos podemos ir ya. El espíritu abatido. Yo no puedo alegrarme por la caída de un hermano. Eso no habla bien de mi cristianismo. Al contrario, yo tengo que orar por mi hermano que ha caído. Tengo que orar por mi hermana que está padeciendo una situación. Imagínate. Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado, pero no porque Dios aborrezca el pecado, va a desechar al pecador. Número 3, para ayudarnos a depender completamente de Él. No te hagas sabio en tu propia prudencia. No te hagas sabio en tu propia sabiduría. Más bien, depende del Señor Todopoderoso. Y esta es la clave, iglesia. Yo como hombre de Dios que soy, muchas veces tengo temor de las cosas que no puedo controlar. Pero voy ¿a dónde? A la fuente, que es la palabra. Y cuando voy a la palabra, ahí es donde recuerdo fielmente que Él está al control de todo. Y que aunque muchas veces tenga temor de lo que pueda suceder en el futuro, estoy confiado de que Él es quien gobierna mi futuro y tu futuro, y el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Alguien tiene que decir un fuerte amén a eso. Hace muchos años, recuerdo, yo servía en las oficinas de la iglesia donde yo me congregaba. Y recuerdo que estaba yo en la computadora trabajando y como era un servicio voluntario, no nos pagaban. Yo no servía, no recibía ningún salario. Y recuerdo que estaba ahí en la oficina ese día y todos salieron a comer, pero como yo estaba pasando por una situación económica difícil, no tenía para comer. Y son de esos momentos donde nadie te mira, donde nadie te ofrece. Y tú miras así las viandas de la gente que llevan su comida y yo, gloria a Dios. Es un ayuno forzoso que tengo que entregar al Señor. Declaro este día en ayuno. No quiero, pero hay que hacerlo. No hay que comer. Y recuerdo que abrí mi Biblia y dije, bueno, no tengo alimento físico,
pero voy a alimentarme de lo espiritual. Y recuerdo que ahí abrí mi Biblia y cuando abrí se cayó un papelito. Esto no se me olvida nunca porque fue muy impactante para mi vida. Se abrió un papelito, se cayó un papelito, recojo el papel y me di cuenta primero, no era mi letra porque era muy bonita la letra. No era mi letra. Y solamente decía Filipenses 4:19. Y dice, así que mi Dios les proveerá, diga conmigo, de todo. De todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios te va a proveer de todo lo que necesites. Dios se hará cargo de todo lo que necesites. Dios tiene el control de todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Esta es nuestra garantía, iglesia. Es nuestra garantía. La semana pasada, en un solo día, me llamaron como 7 deudas. Estaba buscando qué nombre decirles. El mismo día. Mire, que no hemos recibido el pago de esto. Mire, que no recibido el pago. Mire, que no recibido. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. No pudieron llamar distribuidos. Tuvieron que llamar todos el mismo día. Y el Señor proveyó el dinero. Lo proveyó el mismo día. El mismo día. Y miren, tengo amigos que me han dicho, cuentas conmigo. Tengo amigos que me han dicho, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y yo lo sé, pero yo no puedo adulterar el mover de Dios. Tengo que dejar que Él haga. Y qué bueno que Dios me ha rodeado de personas que están para allí en los momentos difíciles. Pero a quien tú debes acudir primero es a Dios. Diga conmigo, es necesario ser quebrados para ser hechos de nuevo. Qué lindo es. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Usted no sabe lo que está cantando. Que te quebrante. Come on, baby. ¡Pah! Señor. Tú me dijiste, quebranta mi. Sí. El quebrantamiento y la restauración en la vida de un creyente son esenciales para llevar a cabo el propósito de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no puedes cargar el propósito de Dios si primero no eres quebrado. Oh my God. Dios no usará a una persona si antes haberlo hecho polvo. Esa es la realidad. Dios no va a usar a alguien que primero no haya destruido, que no lo haya hecho polvo. Yo pensé que había sido pulverizado, pero Dios me dijo, no, queda un poco más. Aleluya. En nuestra vulnerabilidad, que es mi palabra favorita, siempre he dicho, yo lidero desde la vulnerabilidad. Imagínate si por tus errores tuvieses que callar tu boca. Es más lo que tú tienes que dar que los errores que cometes. Es más lo que tienes que aportar que los errores que cometes. Satanás quiere que por cada error que tú hagas, te silencies y no hagas nada. ¿Sabes cuánta gente se va de la iglesia porque cometieron un pecado? Porque entienden que Dios los desechó. ¿Sabes cuánta gente abandonan el propósito de Dios en sus vidas por un error que cometieron? Porque la iglesia de hace 100 años nos enseñó que teníamos que ser perfectos. Eso es mentira. No hay un solo hombre en esta tierra y no hay una sola mujer en esta tierra que sean perfectos. No lo hay, ni los que te acusan, ni los que te señalan, ni los que te exponen. En mi país tenemos una frase que dice, el que tiene rabo de paja, que no se acerque a la candela porque se le quema. Lo dice la Biblia, no eso que dije, sino... Lo dice la Biblia, no juzgues para que no seas...
No se atreve, iglesia, a juzgar nunca, no lo haga. Muérdase la lengua primero. Pero no juzgue, no juzgue, no juzgue. Porque cuando usted señala con un dedo, tienes 3 dedos que te están señalando a ti. Por eso el quebrantamiento y la restauración son necesarias. Y en nuestra vulnerabilidad encontramos el espacio para que Dios trabaje de manera más poderosa y sobrenatural. Pero tienes que ser vulnerable. Yo lo decía muchísimas veces. Tenía líderes a mi alrededor que veían unas vidas tan perfectas y siempre que le preguntaba, ¿cómo estás? Todo bien, pastor. Y yo, pues ora tú por mí porque yo sí estoy mal. Tú estás perfectamente bien y yo no. Yo estoy mal. Ora tú por mí. Pero entendía la realidad detrás de todo esto, que no son vulnerables. Si no puedes ser vulnerable, no puedes servir a Dios. Si no puedes ser vulnerable, vas a vivir de una apariencia. Si no puedes ser vulnerable, mostrarás una cara que no eres. Gracias por su entusiasmo. Esto nos enseña que a confiar completamente en Él, porque cuando usted no es vulnerable, ¿en quién estás confiando? En ti mismo. En que yo voy a tener el control de esto y yo me voy a manejar de esta forma para que la gente crea esto. Oh. Es más, te ves más elegante cuando no hablas de nadie. Te ves más educado y más educada cuando no hablas de nadie. Eso te da caché. Mire, ¿qué tú opinas? No, yo no opino nada. Eso no es mi posición. Esto nos enseña a confiar en Él y no en mí. Y a reconocer que Él es el único que puede guiarnos a través de cualquier dificultad. Tú sabes que el cerebro tiene una modalidad. Y se llama modo supervivencia. El cerebro tiene una parte que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es ese cerebro que te alerta del peligro. Por eso cuando usted de repente va caminando por el bosque y se le aparece un leopardo, usted ve que todo tu cuerpo se frisa. Y tú dices, ¿qué hago? Salgo corriendo. El cerebro te alerta. Así como cuando usted se levanta en la mañana y ve a su esposo. Señor, reprenda al diablo. Ah, no, es mi esposo. Como cuando ves en la noche el cuarto está oscuro y ves que alguien está detrás de la puerta y sabes que te frisa todo tu cuerpo, se te eriza toda la piel y comienza el corazón. Cuando prende la luz es el saco que tienes guindado detrás de la puerta. Entonces, ese es el cerebro reptiliano, te alerta de peligro. Por eso la razón por la que no podemos ser felices, preste atención a esto, la razón por la que no podemos ser felices es que nuestro propio cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Por eso la felicidad es una decisión, a pesar del caos que yo esté viviendo. Por eso, cuando tú entiendes que tu felicidad depende de tu estado emocional o de tu estado mental, entonces nunca vas a ser feliz porque tu cerebro no conoce la felicidad. Tu cerebro entiende que tiene que sobrevivir a cualquier circunstancia. A ver, ¿por qué crees que nos imaginamos el peor escenario todo el tiempo? Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mira, desde que usted le debe a los bancos, y sabes que le debes a los bancos, que tienes la cuota 3 meses atrasado, te llaman de un teléfono desconocido y usted no quiere atender el teléfono, ¿sí o no? Habla Jehová. No es a mí que me pasa nada más. Y tú dices, este tiene que ser el banco de otro número que me están llamando. Mire, yo hice, hace muchos años, decidí hacer el ejercicio de atender la llamada. Dice, no, esto es, aló, mire que estamos llamando porque, y era otra cosa. Decía, no fue el banco. Gloria a Dios. Siempre tu cerebro se está imaginando lo peor. Siempre.
Si tienes una amenaza sobre tu vida, tú vas caminando por la calle mirando para todos los lados. Porque piensas que va a pasar algo trágico. Por eso la razón de esto es porque nuestro cerebro hace, presta atención, nuestro cerebro hace que prioricemos el tener que protegernos. Él prioriza la supervivencia, aunque el 70% de las cosas terribles que nos imaginamos no suceden. El 70% de las cosas terribles que nos imaginamos no suceden. No suceden. Imagínate. Les voy a contar un testimonio reciente. El domingo me llamaron de la fiscalía. El domingo no, el jueves. Mire, usted tiene una orden de alejamiento. ¿Un alejamiento de qué? Yo soy el que quiero estar alejado. Dice, no, pero tiene que venir mañana, viernes, aquí a Cristo Rey, fiscalía. Cristo Rey. Una persona me dice, bueno, pastor, esa fiscalía es famosa porque los viernes llaman a dejarlos de una vez ahí presos. Y me voy con una abogada. Ya usted sabe. Así estaba yo. Yo iba hablando con la abogada, ¿dónde es que queda la fiscalía? Es muy lejos eso. Y le digo, llamo a mi hijo, ¿no? Le digo, ven para acá por si acaso, déjate yo mis pertenencias. Pues ya yo estaba ya encanado. Ya yo estaba ya preso. En mi mente. Y yo voy, y estoy allí. Y la abogada me dice, yo voy a subir primero. Y yo, no me dejes solo. Espérame aquí abajo, me dice. Y la mujer sube. Y al ratico me dice, ven, sube. ¿Pero para qué? Háblame claro. Y ya subo con mi hijo. Y yo voy subiendo las escaleras y quitándome el reloj. Delante de Dios. Te estoy hablando delante de Dios. Quitándome el reloj, dándole mi cartera, mi celular. Mira, si me quedo preso, llámate a fulano, llámate a fulana. Haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz lo otro. Y subimos ya. Me pasan la cosa que tengo que firmar, la orden esa de alejamiento, con puras mentiras allí, cosas que no son ciertas. Afirmo. Pero ahí decía que yo no podía acercarme a mi casa. Yo vivo en mi casa. ¿Y cómo hago? Vamos a llamar a la fiscal. La fiscal sale. Yo estoy sentado al fondo cuando ella salió. Ella está diciendo, no, eso no pasa nada, no te preocupes por eso. Ella me ve y me dice así, ¿a qué? ¿Para qué usted me está llamando? Y me acerco y me dice, ¿esto no es tal cosa? Yo le digo, sí. ¿Y esto? No sé. Pero es lo que tienen que firmar y ya. Sí. Y ella misma me dice, esto no debió llegar hasta aquí. Eso pensamos nosotros. Y me dijo, pastor, váyase tranquilo, no le va a pasar nada. Ahí me volvió el alma al cuerpo, así. ¡Uf! Le digo, oye, al abogado, oye, corre, vámonos rápido de aquí, antes que se arrepienta. El 70% de las cosas terribles que te imaginas no pasan en tu vida. No pasan. Y puede usted saber que usted no hizo nada y aún así el cerebro te juega una mala pasada. Por eso se tienen que vivir confiados, pase lo que pase. Yo decía, bueno, Pablo escribió todas las cartas paulinas desde la cárcel. Me tocará seguir escribiendo Hechos 29. Aleluya. Entonces aquí es donde entendemos que hay un pasado en nuestras vidas. Todos tenemos un pasado. Por eso nosotros no reaccionamos a nuestro presente. Estamos reaccionando constantemente a nuestro pasado. Vio la importancia de cuando usted se case, sanar su pasado, porque si no constantemente estarás juzgando tu presente conforme a tu pasado. La gente no reacciona a tu presente, la gente reacciona a su pasado. Avísame cuando abra la aplicación para dictártelo de nuevo. Porque no estamos grabando, lamentablemente, todavía. La gente no reacciona a tu presente. La gente reacciona a su pasado. Si usted conociera el pasado de muchas personas, pudiera entender un poco mejor su presente.
pues usted dijera, por eso es que esta persona hace esto de esta forma. Ya lo hizo en el pasado. ¿Sí? Las personas que no sanan van a cobrar factura en el presente de cosas que sucedieron en su pasado. Es una realidad, iglesia. O sea, esto no podemos ignorarlo. Esto es una realidad. Por eso la importancia cuando estamos iniciando una relación, cuando usted se va a casar, usted tiene que sanar. Porque si no, constantemente usted va a querer huir y escapar de una situación que se te presente todos los días. Porque no estamos acostumbrados a ser responsables de nuestros actos y a querer afrontarlos. Es mejor huir y salir corriendo. Es mejor irse de la casa. Por eso dice aquí, dile a la persona que está a tu lado, Dios ama a las personas rotas, incluso a las que pretenden no estarlo. Dios ama a las personas rotas, incluso a los que se hacen creer que no lo están. Todos estamos rotos. Qué bueno. Pero qué bueno, pero mejor reconocerlo. Saber que estamos rotos. Cuando usted vea un defecto en mí, sabrás que te voy a responder diciéndote, te lo dije. Te lo dije que soy imperfecto. Te lo dije. Sí, claro, ahora me sacudo, me limpio y sigo caminando. Resuelvo lo que tengo que resolver. Trabajo lo que tengo que trabajar, pero debo continuar. Debo seguir. Un mentor me dijo hace unos meses atrás, porque yo estoy aquí por ustedes, iglesia. Yo estoy aquí por ustedes. Porque este es mi propósito. Dios me llamó a esto. Pero uno de mis mentores me dijo un día, no voy a utilizar la palabra que él utilizó por respeto, ¿verdad?, a las damas, pero me dijo, así hecho nada como estás, tienes que continuar. Y yo le dije, pero así hecho nada, tengo 10 años. Al contrario. Ahora, y aunque hoy te lo puedo decir, que quizás suene jocoso, pero es una realidad. Y el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Qué bueno que soy una persona rota. Qué bueno. Y es por eso que la importancia de sanar, aunque estemos rotos, las heridas provocan cicatrices en nuestras vidas. Y cada cicatriz que tienes en tu vida es una historia y un testimonio que contar a alguien más. Una persona que no ha sanado heridas, todo su entorno de sus propias heridas, y muchas veces podemos herir a otros desde las mismas heridas que ellos nos hicieron. Vamos a herir a muchos desde las heridas que ellos nos hicieron a nosotros. Por esa razón, de nada sirve ir por el mundo predicando sana doctrina, pero al mismo tiempo hiriendo corazones que también necesitan de la gracia de Dios. Yo no puedo predicar sana doctrina y al mismo tiempo herir almas. Porque vamos a herir desde nuestras heridas. Usted me lo ha escuchado decir millones de veces. El que está herido, hiere. El que está herido, hiere. No me diga, hay que cuidar las almas cuando las están maltratando y las están dañando. Esa es la importancia de sanar, iglesia. Usted puede tener 1000 defectos, pero una cosa es tener defectos y otra cosa es estar enfermo. Una cosa es el pecado y otra cosa es lo diabólico. Entramos en materia ya. Una cosa es el pecado y otra es lo diabólico. Dios restaura un pecado, pero condena lo diabólico. Y es aquí donde usted tiene que tener la sabiduría de discernir.
Espérate, pero pecado tengo yo. Pecadores somos todos. Pero eso es diabólico. Por eso, número uno, si tu doctrina no sana, no es doctrina. Si tu doctrina no sana, no es doctrina. Número dos, si tu predicación explica el pecado, pero no apunta a la cruz, está incompleto. Si tu predicación explica el pecado, pero no apunta hacia la cruz, está incompleta tu predicación. Está incompleta. Número 3. Antes de tener la razón, debemos mostrar el amor de Dios. Aquí no importa quién tiene la razón. Aquí lo que importa, ¿dónde está el amor de Dios para levantar a los que han caído? ¿Dónde está el amor de Dios? No me hables de legado si tu presente no habla del amor de Dios. Diga conmigo, esta prédica es para mí, no es para el que no vino. Número 4. Muchos predican el problema, pero esconden la solución. Dios está despertando predicadores con una verdadera sana doctrina. Que no se vendan al mejor postor. Que no se vendan a la primera oferta que le hagan. Que no te traicionen por 3 pesos. Sino gente que están dispuestos incluso a ir a la cárcel para seguir escribiendo Hechos 29. Eso es lo que Dios está despertando en este tiempo. Que identifique el pecado, pero que sane al pecador. Identificamos un pecado, pero sanamos al pecador. Mire, yo soy pastor, yo conozco los pecados de todos ustedes. Imagínate si yo predicara. Mira, vino fulana, la que tiene 5 maridos y el que tiene ahora no es de ella. Vinieron las samaritanas. O vinieron... Dile a la persona que está a tu lado, tú no eres tu pecado. Tú eres la obra de la cruz del Calvario. Alguien tiene que decir amén a eso. Tú no eres tu pecado. Si tú fueras tu pecado, Jesús nunca te hubiera salvado. Si tú fueras tu pecado, Jesús nunca te hubiera alcanzado. ¿De qué valdría entonces la cruz si el propósito de Dios se acabaría por un pecado? Recuerda que un día tú también necesitaste encontrarte con la gracia. Recuerda que un día necesitaste la gracia de Dios. Porque verdad sin gracia es legalismo. Y gracia sin verdad es libertinaje. Esto está bueno para un tatuaje. Verdad sin gracia es legalismo. ¿Qué es legalismo? No puede, no haga, está prohibido, no se debe. Y gracia sin verdad es libertinaje. ¿Qué es libertinaje? No importa, sigue pecando, haz lo que tú quieras, igual tú eres salvo. Y ciertamente la gracia no es licencia para pecar, pero tampoco para ser perfecto. Tampoco para ser perfecto. Porque ¿qué hace el legalismo? Levantan un juicio sin la persona que quieren enjuiciar. Hasta el mismo Jesús estuvo presente en su juicio. Jesús estuvo presente en su juicio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque en la gracia alcanzamos uno más para Cristo.
mientras que en el legalismo es uno menos para Cristo. La gracia te lleva a alcanzar uno más para Cristo. El legalismo, uno menos. Porque ¿qué hace el legalismo? Hace que las personas digan, por eso yo no creo en los pastores. El legalismo dice, por eso yo no voy a la iglesia. El legalismo te enseña a que para ser cristiano como fulano o como fulana, mejor me quedo como soy. Eso es lo que hace el legalismo. Pero la gracia que hace, mira, si Dios lo hizo con ese hombre y Dios lo hizo con esa mujer, entonces también lo puede hacer conmigo. Pero lo que Dios hace con alguien más, lo va a hacer contigo también. Deberíamos odiar más nuestros pecados de lo que odiamos los pecados de aquellos que pecan diferente a nosotros. En vez de estar odiando el pecado de alguien más, comienza a odiar tu propio pecado. Porque antes de usar la palabra como espada, úsala como espejo. Antes de usar la palabra como espada, úsala como espejo. El que quiera tomar foto, tome foto. Aquí se permite tomar foto. Aquí sí se permite tomar foto. Antes de usar, esa no la tenemos. No la tenemos. No. Es que la puse esta mañana esa. Por eso digo, nadie está tomando fotos y era que no la tengo. Antes de usar la espada, antes de usar la palabra como espada, úsala como espejo. Parece la palabra es espada de doble filo. Pero no para asesinar a tu hermano. Y antes de usarla como espada, la palabra, úsala como espejo. Para que te confronte a ti. Para que te redarguya. Por eso hay una gran diferencia entre los pecados de la carne y los pecados del corazón. Dios elige utilizar a personas rotas para demostrar su poder transformador y su gracia redentora. Al trabajar a través de individuos imperfectos, Dios revela su capacidad para restaurar y para sanar, mostrando así su gloria a través de la debilidad humana. Mire lo que dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 3. Dice Pablo, recuerde que Pablo era un asesino de cristianos. Recuerde que Pablo pidió carta a los sacerdotes para ir a asesinar a los creyentes, a los primeros cristianos de la época. Y Pablo dice en el libro de Hechos, perseguía yo este camino hasta ¿qué? Hasta la muerte, es decir, un camino para asesinar, prendiendo, arrestando, encarcelando y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí no había piedad. Saulo de Tarso, que era Pablo, no tenía piedad. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Mira cómo lo tiró al medio. Aquí lo tiró al medio al sumo sacerdote. Así como el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, también los tiró al medio los ancianos. No me hagan reír. De quienes también recibí cartas para los hermanos anónimas. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. Para que fuesen ¿qué? Castigados. Esa era la joyita de Pablo. Ese era Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Te imaginas si alguien le hubiera dicho a Pablo, mira, tú te convertiste, pero olvídate de esto, tú eres un asesino? ¿No tuviésemos Nuevo Testamento hoy? Sin embargo, cuando el Señor Jesús lo llama, se convierte en un personaje clave. Diga conmigo, un personaje clave. Era un personaje clave para la anunciación y la extensión del Evangelio. Dios mismo se encargó de impactar su propia vida. Dios se encargó de impactar la vida de Saulo de Tarso, quien después sería el apóstol Pablo, haciéndolo un discípulo con características únicas para que de muchas personas él pudiera impactar y de personajes importantes de la época impactar.
Y para que escucharan, ¿qué? El mensaje. ¿Dónde lo puso el Señor a Pablo? Frente a reyes, frente a gobernantes. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque él venía de ese mundo. Él venía de ese mundo de corrupción. Él venía de ese mundo tan sucio. Y lo puso delante de reyes para predicarle a ellos. Hubo uno que le dijo, por poco me convences, Pablo. Imagínate, porque para Dios es más importante tu aporte para el reino que tu caída a causa de tu debilidad. El pianista puede subir. Para Dios es más importante tu aporte para el reino de los cielos que cualquier caída que puedas atravesar. Para Él es mucho más importante lo que Él va a hacer contigo, cómo Él te va a usar. Eso es lo que a Él le interesa. Si decimos que Él murió por los pecados que cometí y por los que voy a cometer, levántate, sacúdete y no peques más. Eso no fue lo que le dijo a la mujer. Vete y ya. Vete es, continúa el camino. Ahora el nuevo camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si sigues a Jesús, estarás en el camino, no junto al camino. Si sigues a Jesús, vas a caminar en la verdad y tendrás vida. Vete y no peques más. Romanos 7:19. Dice Pablo, de hecho, no hago el bien que quiero. Pablo, el apóstol Pablo, escribe diciendo, yo no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Presta atención a esto, iglesia. Cuando logras identificar esto en tu vida, saldrás mucho más rápido de cualquier caída. Porque déjame darte una noticia. Vas a pecar. Vas a caer. Vas a cometer errores hasta el último día de nuestra vida. El problema no es la caída, sino cómo te levantas. Pablo dice, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Dirían los legalistas, se está justificando. Dice, sino el pecado que habita. Diga conmigo, habita. Diga conmigo, vive. Diga conmigo, no paga renta. Es el pecado que habita en ti y en mí. ¿No somos una casa de restauración? La iglesia no debe ser una casa de restauración. Si no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Eso te hará ser más compasivo y empático con tus hermanos en Cristo. Saber que cuando alguien que está a tu lado comete un pecado terrible, saber que no es esa persona, sino el pecado que habita en la persona. Así que descubro esta ley, dice Pablo, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña ¿qué? El mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Miren la conclusión de Pablo. Soy un pobre miserable. Aquel que habla más de 10 idiomas, tiene más de 10 nacionalidades, una influencia en el gobierno, política, militar, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará
de este cuerpo sujeto a la muerte. Y aquí viene la gran respuesta para ti y para mí. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Supervivencia o felicidad. Con la mente me someto a la ley de Dios. Porque cuando Pablo dice, soy un pobre miserable, está diciendo, esto no va a funcionar. Soy un pecador. Lo bueno que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo malo que no quiero. Soy un miserable. Soy un miserable. Y constantemente te vas a decir, soy un miserable, soy una miserable. Yo no merezco estar aquí, yo no merezco hacer esto, yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco la salvación, yo no merezco la eternidad. Pero Pablo nos da la respuesta, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Diga conmigo, es una lucha constante. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Ahora fíjate, Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dile al que está a tu lado, aunque Dios está de tu lado, no significa que Dios está en contra de aquellos. Aunque Dios esté de tu lado, dice el texto, ¿quién podrá estar en tu contra? Pero Dios no va a estar en contra de nadie. Porque todos somos hijos de Dios. Y nuestra labor es pedir por misericordia, por todos. Pida misericordia para usted y pida misericordia para los demás. Que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros y que sobreabunde en ellos también. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda su gloria. Dios usa personas rotas